Inspección preliminar. Hola a todos, escuchemos la historia. ¿Alguna vez has dado por sentado que algo va a decepcionarte, y aún así logra superarse decepcionándote aún más? Clark, hasta este momento, no pensó que fuese posible, pero el paupérrimo estado de las defensas de Mar-Sara solo aumentó su ansiedad y paranoia. Al llegar, fue recibido por una comitiva bastante triste, un par de funcionarios, una secretaria y 2 soldados sin armadura de poder. Eso, de por sí, ya era una mala señal. Pero las cosas empeoraron cuando revisó los registros del centro de mando. Se percató de que solo había un batallón de 500 hombres, de los cuales más de la mitad portaban apenas rifles o pistolas comunes. ¿De dónde sacaron estas reliquias accionadas por la ya obsoleta pólvora? Además, las pocas armaduras de poder disponibles eran modelos CMC 300, voluminosas, lentas y frágiles, en comparación con las actuales CMC 400 de la Confederación, y ni hablar de las CMC 550, modificadas por el propio Clark. Por suerte, aún había registros de Vultures y Heybats, aunque tan pocos que a Clark le dieron ganas de regresar directo a Tarsonis. Con un suspiro cansado, se dejó caer en el sofá de su oficina. Mientras masajeaba sus sienes, revisó el último mensaje de su tío. Ya habían pasado un par de días desde que lo recibió. Hoy había llegado a Mar-Sara, probablemente las tropas prometidas llegarían, a más tardar, en 4 o 5 días. Hasta entonces tendría que conformarse con estos milicianos armados con palos. Con paso lento, Clark ingresó al centro de mando. La ayudante lo vio y habló con su característico tono mecánico. Clark no podía evitar preguntarse por qué las diseñaban tan parecidas a mujeres humanas. ¿Fue idea de algún científico excéntrico? ¿Un líder solitario con gustos cuestionables? ¿O acaso existía algún estudio psicológico que lo justificara? No lo sabía, pero todavía no se acostumbraba. Mejor dejar de pensar en tonterías. Necesitaba enfocarse y prepararse lo mejor posible. Primero, obtener información clara sobre el estado real de las tropas. Los números en pantalla no eran tan confiables como una inspección directa. Ayudante, comunícate con el teniente George, que prepare a las tropas. Tendremos un simulacro de despliegue, defensa y evacuación. Ayudante en LINA estableciendo memoria, revisando permisos. Confirmado, magistrado de la colonia Mar-Sara, Clark McCarthy, bienvenido, magistrado. Estableciendo comunicación, mensaje enviado. El simulacro ha sido programado para mañana a las 9 horas, ¿necesita alguna otra ayuda? Por ahora, nada, espera. Dame los registros de eventos anormales en los últimos meses, tanto en la colonia como en las inmediaciones. Revisando base de datos, analizando banco de memoria según registros, se reportaron disturbios por parte de mineros inconformes con las políticas de la Confederación. Chao Sara presentó problemas, se recibió un mensaje de SOS hace casi un mes. Las comunicaciones posteriores fueron infructuosas. Según datos actuales, la colonia Chao Sara fue aniquilada por alienígenas. Esos son todos los registros sobre eventos anormales. Clark aún no se sentía tranquilo. Si dejaba pasar algo por alto, podía terminar muerto por confiado. Ayudante, busca también información sobre eventos extraños, rumores entre mineros o colonos. Si es necesario, hackea las comunicaciones internas de la colonia. Los hackeos son ilegales según las normativas confederadas. Revisando permisos por jerarquía, no se detectan personas con rango mayor al de magistrado. Permisos concedidos, procediendo a hackear los sistemas de comunicación. Pronto, la oficina se llenó de ruido y caos, voces superpuestas, fragmentos de conversaciones, gritos e interferencias. Silencio, ordenó Clark, irritado. Solo filtra lo relevante. Entendido, magistrado, revisando datos, procesando rumores detectados, mineros inconformes. Algunos colonos critican abiertamente a la Confederación. ¿Desea que se envíe al marsal local? La insubordinación está penada, Clark negó con un suspiro. Incluso él estaba molesto por muchas de las políticas confederadas. Déjalo, revisa si hay algo más. Entendido, nuevo registro, mineros al sur de las montañas entre las tierras yermas y el límite de la colonia afirman haber visto criaturas extrañas. Otros colonos han reportado avistamientos similares en diferentes zonas. Hasta el momento, no se ha confirmado presencia alienígena en las inmediaciones del planeta. ¿Desea revisar esta información? El primer informe. Clark escuchaba en silencio el informe que la ayudante había preparado. Las extrañas criaturas avistadas por los colonos tenían cierto parecido con insectos. Aunque bastante grandes, no parecían superar el metro de altura. La ayudante incluso había desenterrado un video casero,
perdido en la red. En él se veía a una criatura del tamaño de un perro, con patas de grillo hipertrofiadas, garras curvas y una cabeza de aspecto reptiloide. Clark se sujetó la cabeza. El sudor le corría por la frente, y un escalofrío lo atravesó como una descarga. Esos malditos bichos era cierto todo lo que vi en mis sueños. Temblando, se dejó caer al suelo, abrazando sus piernas en una posición casi fetal. Era una imagen lamentable para un hombre adulto, pero era la única manera en que podía sentirse, al menos por un instante, a salvo. Ser atormentado por esos sueños desde que tenía uso de razón no era algo con lo que uno simplemente se acostumbrara. Dormir se había vuelto una experiencia aterradora. Las profundas ojeras bajo sus ojos eran prueba de ello, y no eran precisamente agradables de contemplar. Y como si eso fuera poco, las visiones habían empeorado desde que fue nombrado magistrado de esta maldita colonia. Ya ni siquiera encontraba paz estando despierto. Mierda, mierda, maldita mierda apestosa, murmuró entre dientes. Clark odiaba a la Confederación, odiaba a su tío por haberlo enviado a este asqueroso planeta, por no haber escuchado sus súplicas cuando pidió que no lo mandaran, odiaba ser una marioneta de los gremios. Creí que era fácil crecer en Tarsonis como un simple rehén político. Si no hubiera usado sus visiones para diseñar armas esas que había visto en sus pesadillas, su tío ni siquiera habría recordado que tenía un sobrino. Clark respiró hondo. No era momento de hundirse en su miseria. Ya no era ese niño que esperaba, noche tras noche, que su familia viniera a buscarlo. Ahora era un hombre, y tenía una colonia bajo su mando, atrasada, sí, abandonada, también, pero era suya. Si quería sobrevivir a lo que se avecinaba o al menos a lo que había visto, tenía que actuar con rapidez, decisión y crueldad. Usaría todo lo que estuviera a su alcance, su influencia dentro de la Confederación, los recursos de los gremios, su tío, incluso a la población de esta colonia. Bitácora 01, despacho del magistrado. La información que logré conseguir no me hizo sentir más seguro. Mis visiones muestran demasiados horrores, muerte, destrucción. Para un simple humano, tratar de detener el flujo de lo que se avecina es como intentar frenar un río con una hoja de papel. ¿Pero qué puedo hacer si no lo intento? No quiero morir, no tan joven. Puede que sea la ingenuidad propia de la juventud, pero quiero intentarlo. Sobrevivir no. Vivir, algo que no he podido hacer desde que murieron mis padres. Desde que tuve que dejar mi planeta a los 9 años y ser enviado a Tarsonis como un simple prisionero. Intercambio cultural, mis bolas. Yo fui un rehén. Un sacrificio para que mi tío pudiera mantener sus minas y territorios. La Confederación se interesó en mi energía psiónica. De no haber sido por lo inestable que resultó incluso después de esos malditos experimentos, me habrían enviado como agente fantasma. No quiero ni pensar en eso. He oído lo suficiente como para saber que el entrenamiento y el reacondicionamiento por el que pasan es un auténtico infierno. Al final, me enviaron como cadete. Pasé casi la mitad de mi vida ahí. Si quería salir a algún lado, tenía escolta siguiéndome. Los amigos fueron un lujo que no podía permitirme, y ni hablar de una pareja. Cuando mi tío me contactó, después de que le envié algunos de los planos de armas que diseñé basándome en mis visiones, pensé que al fin podría volver a casa. ¡Qué ironía! En vez de eso, terminé en la maldita escuela de oficiales. Pero ahora tengo una oportunidad, aunque sea en una colonia perdida en medio de la nada. Un planeta, al menos, aún tiene recursos. Y si logro obtener el control del grupo y el equipo que mi tío enviará, estaré un paso más cerca de ser libre. Y, tal vez un paso más cerca de vivir de verdad. Clark dejó de escribir. La pantalla parpadeaba frente a sus ojos. Últimamente se había enganchado a escribir, tal vez como una especie de diario. Si de verdad llegaba a morir, al menos viviría a través de estos registros, ¿verdad? Sacudió la cabeza. Pensar así no le hacía ningún bien. Sacó un frasco y tomó un par de pastillas estimulantes. No dormía desde hacía 3 días. No desde que su nave se acercó a la órbita de Mars-Ara. Mucho menos desde que puso un pie en tierra firme. No quería ver nada más. Antes, los sueños al menos se repetían. Últimamente, ese ya no era el caso. Podría sonar cobarde, pero no quería volver a ver cómo esos malditos bichos despedazaban a las personas. Y aunque eso significara perderse alguna visión nueva, prefería no dormir. Una vez que el efecto de las medicinas empezó a hacerle efecto, se puso la chaqueta y se dirigió a la salida. Era hora del simulacro. Tenía que ver con sus propios ojos el estado de las tropas, y comprobar si, llegado el momento, serían útiles. Coordenadas. George estaba cansado.
Muy cansado, a sus 55 años, se sentía de 80. En tantas décadas de servicio, había visto cómo su vigor y la pasión juvenil desaparecían poco a poco, compañeros caídos, guerras absurdas, malas decisiones tanto suyas como de comandantes idiotas. Y, por supuesto, la política, cada vez más podrida dentro de la Confederación. Ignorar las órdenes del idiota de turno le valió unas vacaciones en este planeta limítrofe olvidado por Dios. Al menos, la gente parecía agradable, la mayoría eran mineros, colonos e incluso soldados que compartían su desprecio por la Confederación. Pensó que terminaría sus días patrullando las sucias calles de esta colonia, interviniendo en peleas de borrachos o protagonizando alguna. ¿Quién iba a imaginar que los sabios confederados enviarían a un mocoso mimado como nuevo magistrado? Por el porte, la actitud y la edad, George estaba convencido de que ese crío era el hijo de algún político gordo de Tarsonis. Tenía el aspecto decadente de un cliente frecuente de algún burdel de alta alcurnia, plagado de excesos. Mientras no saliera de su oficina, mientras se limitara a juguetear con alguna secretaria, George no tendría problemas. Después de todo, ¿qué otra cosa venía a hacer un niñato a una colonia limítrofe como esta? Era obvio que solo buscaba ganar algo de experiencia y acumular poder político. Pero no, el niño decidió jugar al comandante, y ahora George tuvo que levantarse temprano, con una resaca infernal, para comandar a las míseras tropas de Mar Sara. Mientras la máquina lo asistía para colocarse la armadura de poder, no pudo evitar maldecir en voz baja. Ya vestido, se dirigió al barracón. Odiaba estos estúpidos ejercicios militares, formaciones, maniobras, poses y protocolos, todo para lucirse frente al mocoso. No era lo suyo. Mientras esperaba, una transmisión llegó a su comunicador. Teniente Holstein. George Holstein, se le informa que el itinerario ha cambiado. El simulacro de combate ha sido trasladado a las montañas al norte de la colonia. Se recomienda movilizar a las tropas y dirigirse de inmediato a las coordenadas enviadas a su terminal. Mierda, masculló George. Las montañas polvorientas de Mar Sara no eran precisamente el lugar ideal para una presentación. Solo había arena, piedras y más arena. George no pudo evitar pensar en el niño rico. ¿Era alguna clase de déspota o sádico? ¿Había enviado a estas tropas a este maldito desierto solo para jugar a las guerritas? Él al menos estaba bien. Las armaduras de poder contaban con sistemas de regulación térmica, pero muchos de los reclutas que lo acompañaban no tenían una. Esta colonia atrasada no estaba precisamente bien equipada. Suspirando, George sacudió la cabeza. Los reclutas sentados cerca de él, dentro del transporte, sudaban a cántaros. El camión pronto se detuvo. No había más camino. El resto del trayecto sería a pie. Después de casi 2 horas de caminata, llegaron a la ubicación. Los reclutas sin armadura CMC estaban casi deshechos. George solo chasqueó la lengua con disgusto. Allí estaba el niño mimado. Por su aspecto, parecía haber caminado tan bien. Eso no lo hacía parecer valiente, solo un idiota. Quería dar un paseo. ¿Por qué demonios no usaron los barracones? Magistrado, Teniente Holstein reportándose, anunció George con un saludo poco formal, apenas levantando la mano hacia la sien. El chico solo asintió con la cabeza. Magistrado, si no es mucho atrevimiento, ¿por qué diablos estamos aquí, en medio de la nada? ¿No deberíamos usar las veraques? ¿O deseaba broncear su delicada piel? ¿Cómo te atre? Empezó a gritar uno de los funcionarios sudorosos a su costado, pero el muchacho los interrumpió. Silencio, no es momento para estas tonterías. Volteó hacia George con seriedad. Teniente, cambié el lugar de las pruebas por esto. Eche un vistazo a los datos que le mostraré. George accedió al terminal. A medida que leía, su ceño se fruncía más y más. Si esos datos eran reales, este crío era aún más idiota de lo que pensaba. Magistrado, ¿usted se cayó de cabeza cuando era bebé? George lo miró con incredulidad. Si lo que me muestra es cierto, ¿por qué demonios trajo a tantos pesos muertos a esta zona tan peligrosa? ¿Por qué no usó los satélites en órbita para escanear el terreno primero, obtener información confiable y luego enviar soldados armados con armadura de poder? No tenemos muchas, pero al menos hay un pelotón. Traer reclutas sin equipamiento efectivo es simplemente mandarlos a morir, y usted mismo está aquí. Es idiota. La historia termina aquí. Gracias a todos por escuchar.